entiendan una idea que vamos a ver en este pasaje. Si lo ilustro de esta manera, porque en mis trabajos que tengo con nuestro distrito, tengo trabajo de administración y de finanzas. Soy tesorero de nuestro distrito en esta área del este del país. Y en ese trabajo me toca analizar y arreglar y corregir y ayudar a iglesias con sus sistemas financieros y los libros de la iglesia. Que no son libros ya, son sistemas de computadora, ¿verdad? Ya nadie usa libros, yo espero que no. Algunas de estas iglesias usan libros y tenemos que ponerlas al día, ¿verdad? Y cuando yo veo algunas de las cosas que hacen, yo digo, pero eso no se hace así. Y me frustro un poquito. Y me enojo quizás un poquito más. Y algunas de ellas que ya yo les he hablado antes, yo digo, pero es que, ¿cómo es posible que no entiendan? ¿Usted ha dicho eso de vez en cuando? Quizás con nuestros hijos, ¿cómo es posible que no entiendan? Ya habíamos hablado de esto. Pero también en esas conversaciones me he disciplinado. Hablar con estos pastores, con sus juntas de gobierno, con sus tesoreros, y hablar en primera persona plural. Nosotros tenemos un problema de libros, no ustedes tienen un problema. Diga nosotros. Eso es primera persona plural. No ustedes, no ellos. ¿Qué? Nosotros. Así que cuando me asignan una de estas iglesias para trabajar con ellas son mías y yo soy de ellas. Así que si usted sin querer me está compartiendo como con 14 otras iglesias a través de todos estos estados de por aquí. Y con eso en mente de nosotros, diga nosotros otra vez. Con esa idea, yo quiero volver a este tema que hemos estado hablando y volver a nuestro compañero Moisés. Porque hemos estado hablando de un tema que te toca ¿a quién? A ti. Es a ti que te toca. Y yo les he dicho a ustedes que me digan, pastor, me toca a mí también. A nosotros nos toca. Nos toca completar la misión que Jesús nos dio. La única misión que tiene la iglesia, la de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y para hacer discípulos hay que compartirles el mensaje del evangelio. Así que Marcos, cuando escribe este pasaje, dice, y predíquenle a todos y hagan discípulos. Entonces, con esa idea en mente, yo quiero añadir hoy un concepto a esto que hemos venido hablando, de que cuando nos toca a ti, ¿qué es lo que eso quiere decir? Porque si queremos ser una iglesia que va a cumplir esta misión, ¿queremos serlo, sí o no? Recordemos que no tenemos opción. Jesús nos dijo, cuando les dé una oportunidad, cuando tengan tiempo, mientras hacen 28 otras cosas, también, por ejemplo, si les es posible. Jesús no nos mandó a hacer nada de eso. Nos mandó a hacer discípulos. Y si somos una iglesia cristiana evangélica, y lo somos, ¿usted lo cree? Entonces tenemos esa sola y esa inevitable misión, la que Jesús nos dio. Y nosotros hemos dicho que para lograr eso vamos a hacer una iglesia que fluye, léalo conmigo, como un río de bendición en nuestra comunidad. Seremos una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Entonces, ¿cuál es ese concepto importante que yo quiero compartir con ustedes? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 32. Y allí vamos a ver los detalles de una historia que sucede en el pueblo de Israel. Quizás una historia que conocemos. Y vamos a ver que el carácter de las personas que vemos en esta historia se hace manifiesto. La manera en que somos se manifiesta. Y vamos a leer este pasaje en dos partes y vamos a ver algunas verdades importantes si es que queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. ¿Usted quiere ser una iglesia así?
pues entonces te toca a ti y a mí también. Ya no me van a dejar solo con esa frase, ¿verdad? Me la van a devolver. Qué bueno, qué bueno. Así que vaya conmigo al capítulo 32 del libro de Éxodo y vamos a leer la palabra de Dios. Y ella dice así los primeros 6 versículos de este capítulo. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y Aarón les respondió: pues quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Y todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego les anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Y temprano, la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversas y diversiones paganas. Y como es mi costumbre decir, lo digo aquí, esta es la palabra de Dios. A veces un poquito difícil de tragar, ¿verdad que sí? A veces un poquito difícil de entender. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde que dejamos a Moisés y al pueblo? Bueno, Moisés subió al monte, llegaron al monte Sinaí. ¿Recuerda lo que significa el monte Sinaí? Dios le había dicho a Moisés: la señal para ti, Moisés, es que cuando tú traigas al pueblo aquí, ellos van a adorar. Y eso es lo que ellos han hecho. Entonces Moisés sube y Dios le escribe en su tableta, y no era un iPad, eran tabletas de piedra. Le escribe los 10 mandamientos en esas 2 tabletas. El pasaje dice que escribió por adelante y por atrás. Y eso lo que te dice es que no había espacio para escribir más. Porque cuando Dios habla no hay que añadir más nada, ¿verdad que no? Moisés subió y bajó con esas 10 tablas y se las leyó al pueblo. Y entonces subió de nuevo, subió con algunos de sus compañeros que se quedaron a mitad del camino. El pueblo se quedó abajo, porque si recuerdan, el pueblo dijo: nosotros no vamos a subir ese monte porque lo que está sucediendo en ese monte nos asusta. Porque Dios se manifestaba en una manera extraordinaria, con relámpagos, con truenos, con fuego. Y cualquiera hubiese dicho: Moisés, you go. Y yo me quedo aquí abajo, ¿verdad? Y te espero. Y entonces, si usted lee el libro de Éxodo, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 31, está toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel y se la dio a Moisés, para que él viniera y se le explicara. Y Moisés sube a la misma presencia de Dios, y allí Dios le dicta la ley. Y así llegamos a este pasaje que leímos. Y miren, solamente habían pasado 2 meses, ¿se acuerdan? 2 meses y ahora 40 días. Porque Moisés está en ese monte 40 días. Así que solamente han pasado 2 meses y 40 días que el pueblo salió de Egipto. Y en ese corto tiempo que parece como que el pueblo ya se olvidó de todo lo que Dios les había dicho. Se olvidaron de los milagros. Servimos a un Dios milagroso, pero nos olvidamos de sus milagros de vez en cuando, ¿verdad que sí? Y rogamos desesperadamente que Dios haga algo en nuestras vidas, cuando lo más importante ya Él lo hizo, ya te salvó, ya te ofreció la salvación. ¿Qué más tú necesitas? Y andamos desesperados buscando que Dios haga algo más. Y nos olvidamos de las cosas que Él ya ha hecho por nosotros.
Entonces, miren, este pueblo aparentemente vuelve a sus tradiciones paganas que habían aprendido en Egipto. Vuelven a su manera de pensar, vuelven a hacer las cosas que ellos hacían antes. Y van donde Aarón, que es el hermano mayor de Moisés, que es quien había sido designado por Dios para ser el primer sacerdote de ese pueblo. Y van donde él y le dicen, oye, y literalmente el pasaje dice este tipo. Así mismo lo dice en hebreo. Parece, no es una traducción, así es que está. En otras palabras, ellos dicen, este hombre, este tipo, este Moisés que nos trajo hasta aquí, se desapareció. Lleva 40 días ahí arriba, no sabemos si está ahí, no sabemos si murió, no sabemos qué pasó. Nos trajo hasta este desierto, no podemos volver. No tenemos cómo seguir porque no tenemos líder. Entonces, Aarón, ven tú y sé nuestro líder. Ven tú y llévanos. Y no solo eso, le dicen, pero Aarón, necesitamos dioses que nos guíen. ¿Usted está oyendo? Necesitamos dioses que nos guíen. Y dentro de este concepto que yo quiero compartir con ustedes de nosotros, diga nosotros otra vez, no ellos, no ustedes, diga nosotros. Dentro de ese concepto yo quiero que echemos dos cosas en el día de hoy, porque mira, la primera es esta. Los nuevos creyentes, y a veces nosotros también, los que ya tenemos un poquito más de tiempo en las cosas del Señor, fácilmente vuelven a sus pecados antiguos. Y yo dije nuevos creyentes para que todos ustedes que tienen mucho tiempo en el Evangelio digan, pues eso no se aplica a mí. Se aplica a los nuevos. Pero yo quiero ponerlo de esta manera, porque ¿qué es lo que hemos dicho que queremos ser? Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición. ¿A dónde? En nuestra comunidad. Porque aquí la bendición Dios se encarga de traer. La verdad que sí, como hizo hoy. Pero ya afuera somos nosotros que tenemos que llevar la bendición. Y cuando llevemos la bendición y personas respondan a ese mensaje y sean nuevitos en la fe, ¿verdad? Fácilmente cuando tienen un conflicto, cuando tienen un problema, cuando tienen una prueba en su vida, fácilmente vuelven. Cuando tienen el primer encontronazo quizás con su familia que rechaza la decisión que ellos han tomado, fácilmente vuelven a lo mismo, a los que están acostumbrados, a las cosas que han hecho por toda su vida. Porque este pueblo tiene 450 años esclavo en Egipto y 40 días, 2 meses y 40 días libres. Y yo lo que quiero que usted entienda es que esto puede suceder. ¿Y saben qué? Esto nos reta entonces como iglesia a hacer lo que tanto nosotros hacemos aquí, que es enseñar, que es discipular. Y yo les quiero venir al lado a decirle que usted tiene que ponerse al lado de estas personas que son problemáticas. Personas como estos israelitas, que por cualquier cosita parece ser, ¿verdad? O cualquier cosita dejan los caminos del Señor, se alejan de la iglesia. No vienen al culto como algunos tienen de costumbre, dijo el escritor de Hebreos. Y uno pudiera decir, bueno, Moisés los dejó. Se están sin líder y están en el desierto. Y no hay cómo volver para atrás porque ¿quién le va a abrir el río ahora, el mar ahora? Y quieren volver para atrás, no, los egipcios, los que quedan, no están muy contentos con ellos tampoco. Y tenemos que entender, mis queridos, que a veces, nuevos creyentes, a veces personas que están llegando nuevos a la iglesia, quieren que el líder esté, necesitan que la persona que los trajo a la iglesia siempre esté con ellos, no los sueltan. Y si ese líder no está ahí, no vienen. Y si esa persona no me invita, no vienen. ¿Por qué? Porque están aferrados todavía a ese personaje. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a entender que eso es la verdad. Que no podemos decir, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para ti ya más. Que después de la segunda vez, ya, averíguatelas tú como puedes. No. Estas personas necesitan, como estos que están aquí, estos israelitas. Porque si no, ellos van a tomar las decisiones que ellos creen que tienen que tomar. Y son decisiones que no son sabias, según vemos aquí, ¿verdad? Ellos deciden que ellos necesitan un líder que los guíe. Que ellos necesitan dioses que vayan delante de ellos. Volvieron a sus costumbres antiguas. Volvieron a las mismas cosas. Y peor de todo, le dicen, Aarón, haznos esos dioses. Constrúyenoslos.
y sé tú nuestro líder. Y déjame decirte aquí, déjame darte una advertencia, porque esto es típico también en la iglesia. Que personas que van donde el pastor y escuchan la palabra de Dios del pastor y no les gusta, van a un Aarón, entonces buscan otro que les dé otra cosa, que les dé otro consejo, que le diga algo diferente. Si Dios te habló ya, te habló ya. Si Dios te dijo, eso no se hace. No busques que otro líder, que otra persona te dé a ti el visto bueno para hacer lo que tú quieres hacer. O como fuese diferente esta historia, si Aarón hubiese dicho, no, yo no puedo hacer eso. El líder es Moisés y él está allí con Dios. Y si ha muerto, pues ha muerto. Pero yo no les voy a hacer a ustedes un ídolo. Yo no los voy a dirigir de esta manera. Yo tengo que ver si Dios me confirma que ahora me toca a mí. Porque Moisés murió, pero no es eso lo que Moisés nos dijo. Moisés nos dijo, esperen aquí y yo voy a bajar de nuevo. Mi querido hermano, no te dejes usar por aquellas personas que nos quieren dividir. Porque en la iglesia hay pautas, hay reglas, hay estructuras de autoridad. Y yo creo mucho en que cualquier persona puede ayudar a cualquier otra. Porque tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿usted lo cree? Pero si alguien te dice así no, y a ti no te gustó ese mensaje, no vayas a buscar a Esperencejo para que te diga sí. No dividas el cuerpo de Cristo y no te dejes dividir, compañero que estás aquí. Si alguien viene con ese tema, dile, no, nosotros no vamos a hacer eso. La palabra del anciano, la palabra del pastor, la palabra de esta iglesia está firme. Nosotros no vamos a violar eso. Así que quizás ellos dicen, bueno, se fue Moisés, por eso que necesitamos resolver, por eso necesitamos a alguien que nos sea nuestro guía, por eso. Son las razones de ellos. Yo no sé cuáles son tus razones a veces por la cual tú vuelves o yo vuelvo a hacer aquellas cosas que Dios no quiere. Y miren, el asunto en este pasaje no es que han creado un ídolo tan horrible como es eso. No es que han creado un becerro tan horrible como es eso. Y simbólicamente saben que la razón por la cual Aarón le dijo, dile a las mujeres que me traigan sus aretes y a los hijos y a las hijas. ¿Saben por qué? Porque el arete en aquel entonces era símbolo de que tú eras esclavo, que le pertenecías a otra persona. Y en un sentido bien gráfico para mí, Aarón convirtió eso en un ídolo y después, lo vamos a ver luego, Moisés tomó ese ídolo, lo fundió en el fuego otra vez, ¿cómo se llama? Y grounded, lo trituró y se los dio a beber. Y quizás hay un símbolo ahí en algún sitio, ¿verdad que sí? Pero vamos a dejar eso para otro día. El problema no es el becerro, aunque es un problema serio. Escúchame bien, escúchame. El problema es que los ídolos reemplazan a Dios en tu vida. No añaden, reemplazan. Ten mucho cuidado con las cosas en tu vida que se convierten más importantes que Dios porque son tus ídolos. Y quizás es tu trabajo, quizás es esas vacaciones que tú tanto deseas, quizás es esa persona que tú crees que te completa. No usen esa frase conmigo porque a mí no me gusta. Nadie lo completa a usted, Dios lo creó a usted completo o completa. Dígame. Eso era otro tema, ¿verdad? Un ídolo, cualquiera que sea, reemplaza a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no es uno de muchos. Dios es el único en tu vida o no es nada en tu vida. Y el salmista en el Salmo 106 que leímos hace un tiempo atrás al principio del culto, nos dice lo siguiente: los israelitas hicieron un becerro de oro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Y se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Un toro que come hierba. Cualquiera
que sea el ídolo que tú tienes en el día de hoy. Es como si fuera un toro que come hierba, no sirve para nada comparado con la grandeza y lo glorioso que es Dios. Y no puedes añadirlo a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, ni comparte que le adoren con nadie. O Dios es tu único Dios o no es nada para ti. Y tenemos que enseñarle esto a todos los que llegan a la iglesia y repetírselo a cada uno de nosotros constantemente. Porque el acercarse a Dios demanda que nos alejemos de cualquier otra cosa que puede ser un ídolo en nuestras vidas. Nosotros no podemos añadir nada a Dios. No hay otros ídolos que podamos mezclar con nuestro Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, baja, vete ahí abajo, porque el pueblo se ha corrompido, se ha desordenado. Y vamos a ver cómo sigue la historia entonces. El capítulo 7, versículo 7 dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Y se lo dijo con un imperativo, si usted no se ha dado cuenta. Moses, you gotta go. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios y andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este. No está hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos ni tercos ni rebeldes. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después, Moisés, haré de ti una gran nación. Y el versículo 11 dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo? El que sacaste tú de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte. Y el verso 12 dice, ¿por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré de sus descendientes, que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado a su pueblo, y esta también es la palabra de Dios. A mí me llama mucho la atención esta conversación. Dios le dice a Moisés, Moisés, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. El pueblo que tú sacaste. ¿Lo sacó Moisés al pueblo de Israel? Se han hecho un ídolo, lo declaran Dios, son tercos, se apartaron, se inclinan, lo adoran. Moisés, han pasado 3 meses y 10 días. Aquí está Moisés, son tuyos. Y entonces Dios le hace una prueba grande a Moisés. Grande, escúchame. Una prueba muy definitiva para lo que sería el desarrollo de él como líder. Y es una prueba que nos hace a nosotros también. Escúchame bien. Porque Dios le dice a Moisés, quítate del medio. Tiene que pedir Dios permiso para... Moses, get out of the way. Porque los voy a desbaratar. Y te voy a dar a ti
Moisés. Un pueblo nuevo, grande. Y yo pienso y confieso como pastor las veces que personas en las congregaciones, no en esta, ustedes son, miren, no ninguno de los que está aquí. Pero hay veces que algunos de ustedes, no ustedes, son un poquito tercos, problemáticos, dan dolores de cabeza, cometen el mismo error 1, 2, 3 veces. Uno le dice, no hagas eso. ¿Y qué hacen? Eso. Uno le dice, ven a la iglesia. ¿Y qué hacen? Dejan de venir. Uno le dice, lee tu palabra. Y le dicen, pastor, hace como 3 meses que no abro mi Biblia. Pastor, no vengo a los cultos de los martes a orar porque los únicos que tienen una excusa para no venir los martes son los que trabajan de noche y los que trabajan de noche. Y miren, yo sé, esto es un paréntesis aquí, yo me pasé de tiempo, pero me van a dar un chancecito, ¿verdad que sí? Y les tenemos un cafecito ahí después para que... Porque no es esta iglesia, o lo es. Y el deseo a veces de quitarnos, de ignorarlos, de evitarlos a ustedes o a aquellos que caen, que flaquean, que pecan, a veces es fuerte. Y el deseo de decir, Señor, me quiero ir para otro sitio. No aguanto aquí más. Y tenemos que tener cuidado con esa idea porque lo que Dios está haciendo con Moisés es lo mismo que hace con nosotros. Cuando nos frustramos, cuando vemos que nuestro compañero, que la otra persona que está en mi equipo no funciona, no quiere servir, no quiere hacer las cosas bien y se lo hemos dicho 20 veces y sigue mal. Y lo que tenemos que tener claro aquí es que si queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición y si queremos que personas nuevas vengan, entonces tenemos que estar claros en lo siguiente: el pueblo es de Dios y su pueblo es tuyo también. Dígame conmigo. Así que cuando Dios le dice a Moisés, el pueblo tuyo, Moisés, hay un juego de palabras ahí, pero que resulta ser muy verídico. Y Moisés muy rápidamente, notaron, se los regaló para atrás de Dios. El pueblo que tú sacaste con grandes obras milagrosas. Porque Moisés no quiere este pueblo. He knows better. Y él sabe que el pueblo es ¿de quién? De Dios, pero Dios le está manifestando algo a él. Y se están devolviendo el uno al otro, no porque Dios está meramente enojado. Dios lo que quiere que Moisés entienda es que Moisés, este pueblo es tu responsabilidad también. No es como hacemos los padres a veces cuando los hijos se portan mal, que le decimos, mira, el hijo tuyo. Le decimos a la esposa, a la madre, el hijo tuyo se está portando mal y a ver qué tú vas a hacer con él. Como que no es tuyo. O como le dijo Adán a Dios cuando lo de Eva. ¿Qué le dijo? La mujer que tú me diste. Y buscamos echarle la culpa a otra persona. Y tenemos que entender que Dios le estaba entregando, entre comillas, el pueblo a Moisés, no porque estaba renunciando a sus responsabilidades. No, Dios quería ver el carácter de Moisés, ver la reacción de Moisés, porque con la reacción de él iba a manifestar cómo él pensaba acerca de este pueblo y qué tipo de líder iba a ser él. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Si queremos ser un río que fluye, queremos ser una iglesia que fluya como un río, ¿lo quieren ser? Asegúrense. ¿Estamos seguros? Porque eso quiere decir que vamos a llevar bendición a personas que van a ser como estos israelitas. No un grupo lindo así como este que está aquí hoy. Personas que no entienden por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Personas cuyos niños corren por la iglesia y nosotros queremos orden. Personas que no entienden que hay que callarse de vez en cuando y pararse en otros momentos y sentarse en otros y leer la Biblia. Son nuevecitos, no saben. Y cuando tienen el primer conflicto, ¿qué hacen? Vuelven a lo que conocen. Y tú tienes que estar claro que Dios te dice a ti, el pueblo es mío, pero el pueblo es tuyo también. Y aunque parece obvio lo que Moisés hace, aunque parece obvio que le regale a Dios para atrás el pueblo, ¿verdad que sí?
Yo quiero que usted note que Moisés no dice nada acerca de sí mismo. Moisés no dice, ¿sabe qué, Dios? Tú tienes razón, esta gente. Oye, yo en mi vida he visto un grupo así. Tenemos nada más 2 meses y 40 días que salimos y mira cómo ya están. ¿Es eso lo que él dice? Él no habla de sí mismo. Moisés habla de Dios. Y Moisés dice, mira Dios, si tú haces esto, los egipcios van a decir, los llevaste a ese monte para matarlos. Los sacaste y lo dejaste allí. Y Dios, tú le prometiste a Abraham, a Isaac y Jacob. Cuando usted quiera alar la cuerda sentimental de Dios, si pudiéramos hablar así, dígale, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el mío. Porque ahí está la promesa. Ahí está la promesa de Jesús en esa simiente. Él le cita las promesas de Dios. Resistamos, mis hermanos queridos, resistamos la idea de hacer de esto algo nuestro. No, esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia donde Dios me ha puesto como pastor, porque la iglesia es de Dios y Jesús es su cabeza. Y este no es tu ministerio, este es el ministerio que Dios te ha asignado a ti, el cual, por cierto, no te quita. Dios solamente añade. ¿Sabían ustedes eso? Dios no quita ministerio, Dios añade. Ahí no hay pocos amenes. Entonces lo que te dice a ti es, haz discípulos para que tú le des lo que tú tienes a ese y yo te doy otra cosa. Pero no, pastor, yo me voy de sabático por 3 meses. Yo no voy a venir por 9 meses porque tengo que resolver un problema. No, el ministerio que Dios te dio a ti, te lo dio a ti porque el pueblo es de Dios, pero el pueblo es tuyo también. Dígame conmigo. Nos guste o no nos guste. Se porten bien o no. Sean obedientes y fáciles de trabajar con ellos o no. Tenemos que ver la gente como Dios la ve. Personas que Él ha redimido o personas que Él va a redimir a través de la muerte de Jesús. Dios pagó un precio muy alto por el pueblo suyo, ¿saben? Y nosotros tenemos que darle el mismo valor que le dio Dios a las personas. Mira alrededor tuyo, mira a tu alrededor. La gente que está aquí. Dios mandó a Jesús a morir en una cruz por ellos. ¿Tienen valor o no tienen valor? Tienen mucho valor. El pueblo es de Dios, pero es tu pueblo también. Y el versículo 14, un versículo glorioso, dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir su pueblo. Es una manera de Moisés tratar de expresar lo que sucede. Porque Dios no cambia de parecer. Dios probó a Moisés a ver. Qué gloriosa es la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Qué amor tan inmerecido. ¿Te mereces tú que Dios te ame? Di no. Gracias. Y ese amor es para ti. Y ese amor es para ellos también. Dios nunca deja de amar a su pueblo, a sus escogidos, a los salvos. A ti, a mí, Dios nunca deja de amarnos a pesar de los errores que cometamos. A pesar de las veces que volvamos a nuestros pecados antiguos. A pesar de que cuando las cosas se nos pongan difíciles, echemos para atrás, Dios te sigue amando. Es un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que reconcilia. Y es el amor que Dios quiere que tú tengas con las personas que están aquí a tu alrededor. Míralos otra vez. Y aquellos que te caen mal. Oh, eso no sucede aquí, pastor. No, aquí no. Aquellos que no están aquí, pero que me caen mal. Que se me hace un poco difícil bregar con ellos. Esos son los que tú tienes que amar. Como Dios los ama.
lo suficiente para dar lo más preciado, lo más importante, su hijo, a morir en una cruz por ellos. Corrie ten Boom nació en el 1892 en Haarlem, en Holanda, en una familia cristiana. En el 1940 los nazis invadieron Alemania, invadió a Holanda y comenzó su terrible sistema de persecución y de ejecutar a aquellos que no eran como ellos, especialmente a los judíos y a los discapacitados. Y Corrie y su familia se dedicaron a rescatar estas personas y construyeron un cuarto secreto en la planta de arriba de su casa, donde ellos encerraban personas ahí para salvarlos del régimen alemán. Tenían un timbre abajo, que cuando llegaba la policía o llegaban las autoridades, ellos tocaban el timbre, la gente se metía en el cuarto y se trancaban allí. Hay una película que se llama The Hiding Place, se las recomiendo. Vayan y véanla. Y por los próximos años, esta familia escondió a más de 800 judíos, todos los cuales se salvaron. Pero en febrero del 1944, un amigo de la familia los choteó, denunció. Chotear suena más feo, ¿verdad? Los denunció ante las autoridades y todos fueron arrestados. Habían 6 judíos en la casa ese día, se escondieron en el cuarto. No los arrestaron a ellos, no los encontraron. Y después de un corto tiempo, los soldados alemanes, los nazis, soltaron a varios de los que habían sido arrestados, pero no soltaron a Corrie o a su hermana Betsy o a su papá. Y su papá murió unos días después en la cárcel. Y durante el tiempo que estuvieron en esta cárcel en Holanda, unos meses después, Corrie recibió una carta que decía: los 6 relojes en tu gabinete están a salvo. Eran relojeros en la familia. Los 6 judíos que escondiste en el segundo piso, logramos sacarlos, están salvos. Pero Corrie y Betsy fueron trasladadas a un campo de concentración en Ravensbrück, Alemania, un campo de trabajo forzado. Y debido al maltrato de los guardias, Betsy murió. Y unos días después de ella morir, en una obra milagrosa de Dios, soltaron a Corrie porque se equivocaron en un papel con el nombre de ella y la soltaron. Y uno diría, wow, qué suerte. Y yo digo, no, qué providencia de Dios. Al otro día, todo el grupo de mujeres con las cuales Corrie vivía, las mandaron a las cámaras de gas y murieron. Así que ella se salvó por la misericordia de Dios. Entonces ella se dedicó, después de la guerra, a crear y formó un centro de rehabilitación para todos estos prisioneros que habían estado en estos horribles campos de concentración. Y para darle vivienda, escúcheme bien, vivienda a los holandeses que habían cooperado con los alemanes, porque eran rechazados por el pueblo holandés. Y un día, 2 años después de terminada la guerra, Corrie estaba dando un discurso a este grupo de ex prisioneros sobre el tema de que Dios perdona y que ellos deberían perdonar también. Y Corrie cuenta lo siguiente: vi a un hombre entrar en el salón vestido con un abrigo gris y se sentó en la parte de atrás. Hablé del tema de perdón con esta gente y que ellos deberían perdonar a estos nazis, a estos alemanes y a estos holandeses que habían causado la muerte de miles y miles y miles de sus compatriotas. Pero la gente estaba en completo silencio, el tema era muy difícil para ellos, ella dice. Entonces los despedí, se fueron todos en silencio, excepto aquel hombre que estaba allá atrás. Y vi que venía caminando hacia mí y me extendió la mano.
Y en ese instante yo no vi el hombre, yo vi el guardia que me tenía prisionera a mí en la cárcel de Ravensbrück. Yo vi la pila de ropa y la pila de zapatos de los que había muerto. Yo vi las costillas de mi hermana desnuda al frente de mí mientras teníamos que pasar por el frente de este hombre. Él no me conocía, pero yo sabía quién él era. Y él dijo, muy lindo discurso, señorita. Y me dio su mano extendida. Usted menciona a Ravensbrück. Yo fui un guardia allí. Y yo sabía que él no me reconocía. Pero yo sabía quién él era. Y entonces me dijo, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Y sé que Él ha perdonado todos mis pecados y todas esas horribles cosas y crueles cosas inhumanas que yo hice en ese campo de concentración. Pero me gustaría escuchar de ti que tú me perdonas. Y su mano seguía extendida, pero yo no podía tomarla. Yo no podía ni siquiera hablar. Betsy había muerto en ese campo de concentración y podía él borrar eso simplemente pidiéndome que lo perdonara. No. Y pareció que pasaron horas, él con su mano extendida y yo congelada. Pero yo sabía en mi mente y en mi corazón que tenía que perdonarlo. Jesús había dicho que si no perdonamos a los que han hecho transgresiones en contra de nosotros, Él no nos va a perdonar a nosotros. Pero yo no podía. Y finalmente oré en silencio y dije, Jesús, ayúdame. Yo puedo levantar mi mano, eso yo lo puedo hacer, pero dame tú la fuerza para perdonar. Y levanté mi mano y tomé la suya. Y sentí como si fuese una corriente que corrió por todo mi cuerpo, por mis hombros, a mi brazo, a mi mano y a la suya. Y entonces sentí un calor que me sanaba por dentro. Y le dije, sí, te perdono, mi hermano, con todo mi corazón te perdono. La historia del pueblo de Israel y esta historia son escalofriantes y a la misma vez animadoras, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel peca horriblemente, pero Dios perdona misericordiamente o misericordiosamente, perdón. El pecado es grande, la gracia de Dios es mayor. El crimen de un hombre o un ser humano en contra de otro es horrible, es grande, pero el amor que Dios puede poner en tu vida, en tu corazón para perdonar es más grande que eso. ¿Te atreves a ver a tus compañeros como Dios los ve? Ahora vamos a terminar. Porque, pastor, estos son los israelitas, ¿verdad que sí? O los nazis alemanes, no nosotros. Esto no es para nosotros, ¿verdad que no, pastor? Y miren lo que Pablo dice. Tales cosas, lo que está en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Romanos 15:4. Y 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos ahora en el fin de los tiempos. Y yo creo que si algo es un ejemplo para mí es porque yo lo puedo hacer también, ¿verdad que sí? Así que yo puedo ser como un israelita. Yo puedo ser cruel como un alemán nazi. Pero yo también puedo perdonar como Dios perdona. Yo puedo ser Aarón
y dejarme llevar porque se me puso grande la cabeza, porque alguien me dijo, ponte tú, o por el miedo que le pueda tener a un grupo de personas que me rodean y me dicen, sé tú nuestro líder. Yo puedo ser Aarón y llevar a mi pueblo a desobediencia, o yo puedo ser como Moisés e interceder por ellos y decir, no le hagas eso, ten misericordia, cumple tus promesas como tú dijiste que iban a hacer. Hay 2 escenas en este pasaje, hay 4 personajes: Dios, el pueblo de Israel, Moisés, Aarón. Identifícate con uno de ellos, pero no te creas más fuerte que Aarón. Créete igual y solidario con Moisés. Copia la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es tu pueblo también. Un solo pueblo. Si ves a tu compañero caer, levántalo. Cuando vea que flaquea en su fe, no lo critiques. Ora por ellos y restáuralos. Dobla tu cabeza conmigo. El pueblo de Dios es tu pueblo también. Seremos una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad para que Dios añada a personas a su pueblo y para que yo los ame como Él me ama a mí. Señor, todo el día de hoy hemos celebrado tu amor que se manifiesta en que nos sanas, nos cuidas, nos proteges, nos libertas. Tu amor que se manifiesta en una ceremonia que hicimos hoy, donde celebramos tu obra en la cruz, Jesús, y donde dijimos con toda certeza que tú vuelves por nosotros. Pero también, Padre, te ruego que hayamos escuchado tus palabras en el día de hoy, de que tu pueblo también es mi pueblo. Cuídanos, Señor, danos valor para resistir las tentaciones y llénanos del amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie conmigo.